Centralnoticias.cl, CN Televisión presentan Efecto Keller. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Damos inicio nuevamente, como todos los viernes, a nuestro programa habitual de informaciones respecto de nuestras actividades como concejal, en general del desempeño de nuestra municipalidad. En esta ocasión, junto con darle las bienvenidas, quiero presentar a una invitada especial. En este caso estamos, primero agradecer que haya aceptado participar de nuestro programa. Se trata de una gran personalidad en nuestra comuna. Primero como docente, que es su especialidad, su vocación, digamos, directora del Liceo Altamira y hoy día flamante directora del área de educación de nuestra corporación municipal. Me refiero a la señora Rosita Palominos. Así es que, Rosita, te damos la más cordial bienvenida, agradecido de que hayas aceptado nuestra invitación. Muchas gracias por la invitación, don Alejandro. Yo feliz de estar aquí compartiendo este espacio, este medio hoy día de las comunicaciones digitales que son tan extraordinarias. Así es. Bueno, director, vamos a dar comienzo a nuestro programa. Primero, como siempre lo hacemos, ya es tradición, entregamos información básica sobre el comportamiento de la pandemia en nuestra comuna. Hoy día, viernes 4 de noviembre, tuvimos 24 casos nuevos, lo que suma en total 24 casos activos en nuestra comuna. Es menor a la cifra de la semana pasada, pero sigue siendo un indicador preocupante. Lo que queremos decir, estimados televidentes, es que pese a la liberación de ciertas normas como el uso de la mascarilla, sigue siendo este problema un problema que no debemos dejar de considerar en nuestras vidas, lo que supone, ¿verdad?, primero que nada, cumplir cabalmente con las vacunas que han resultado esenciales en el combate a esta pandemia que afectó al planeta y muy fuertemente a nuestro país. En general, lo que hemos estado escuchando en los medios nacionales es que las autoridades sanitarias están pensando en la posibilidad de reponer el uso de las mascarillas en algunos espacios, en algunas circunstancias, debido a que hemos tenido un alza creciente de casos. Así es que nosotros desde acá hacemos un llamado a mantener nuestras normas de conducta respetuosas de las medidas que ha establecido la autoridad sanitaria, que es una forma muy eficiente de cuidarnos individualmente, pero también de cuidar a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, amigas y vecinas. Estamos entonces, director, en condiciones de iniciar nuestro recuento noticioso con imágenes que vamos a ir comentando. Primero que nada, aquí aparece la imagen de mi gran amigo, compañero de vida, me refiero al pastor Daniel Guíñez Sandoval. Él falleció el 1 de noviembre y yo quiero hoy día rendirle un homenaje al pastor Guíñez porque él fue un hombre comprometido, primero que nada con su iglesia, pero sobre todo con un compromiso, además de la evangelización que él ha hecho durante todos estos años, un compromiso, digo, muy fuerte con la solidaridad hacia los más pobres, a la gente más necesitada. Y quiero recordar, Rosita, que junto al pastor Guíñez y otros pastores, en el primer año en que yo asumí la alcaldía de Panguipulli, ideamos en conjunto en la creación de los comedores solidarios, en una época en que de verdad la situación en nuestra comuna era muy crítica y era necesario entonces responder a mucha gente que no tenía para comer. Entonces los comedores solidarios tienen su origen precisamente en esta alianza con las iglesias evangélicas, la iglesia católica y otras instituciones de nuestra ciudad, de nuestra comuna, y allí el pastor Guíñez jugó un importante rol. Podemos decir que él fue cofundador de los comedores solidarios y por eso le rindo un homenaje muy sentido. Estuvimos acompañando
a la familia, fuimos al funeral, porque de verdad don Daniel merece todo nuestro cariño y respeto. Lamentablemente murió joven, un cáncer a la garganta, terminó con su vida en pocos meses, así que lo lamentamos muchísimo, pero llevaremos a don Daniel siempre en nuestro corazón y estaremos atentos a su familia, colaborando, pendientes de este tiempo triste que les toca vivir. Así es que un homenaje para el pastor Daniel Guíñez. Aquí un evento que se produjo precisamente el lunes 31 de octubre, el último día del mes. Estamos ahí conmemorando el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas. Hay que decirlo, recordar que esta es una ley que promulgó la presidenta Michelle Bachelet como una forma de reconocer de manera muy clara el rol, primero, espiritual, evangelizador de nuestras iglesias, pero también el rol que las iglesias evangélicas juegan en la construcción de una paz social necesaria y también en un comportamiento solidario hacia las personas que más lo necesitan. Siempre vemos a las iglesias evangélicas pendientes de las distintas situaciones que afectan a nuestros vecinos, tanto en el plano material como espiritual, y por lo tanto la presidenta estableció esta ley, por supuesto con el apoyo absoluto del Congreso de la Nación, para recordar que las iglesias evangélicas han sido parte en la historia de nuestra república y continuarán siéndolo. Por eso nuestro respeto a todas las iglesias que hoy día conmemoran el Día Nacional de la Iglesia Evangélica. Continuamos con la serie de fotografías. Esta es una reunión bastante importante, Rosita, porque aquí está reunida la Comisión de Fomento Productivo y Turismo de nuestro Consejo Municipal. Nos acompañaron, la preside el concejal David Ruiz, yo integro la comisión, están con nosotros la señora Natalie Carter, que es encargada de un área del turismo en nuestra municipalidad, don Patricio Castro, quien es el director de la Dirección de Turismo Municipal, además don Cristian Núñez, que es el coordinador de dos programas que son muy importantes en nuestra comuna, como es el PRODESAL y el PDTI. Siempre es bueno recordar, Rosita, que en nuestra comuna el 52% de nuestros habitantes son personas que habitan en el mundo rural. Y por lo tanto el componente campesino de nuestra comuna es un elemento fundamental en cualquier estrategia de desarrollo. Valoramos entonces esta reunión porque además de el tratamiento a un tema muy específico, nos permitió conocer con mayor detalle el desarrollo, digamos, el trabajo que realizan estos dos programas coordinados por don Cristian Núñez, a quien vamos a tener en el programa probablemente en el futuro. El tema específico de esta reunión tiene que ver con el uso de los miradores que están ubicados en las rutas CH203, es decir, la que une Panguipulli con Puerto Fuy, con Paso Internacional Guaum, y los ubicados en la ruta CH201, que es la que une Panguipulli con el Paso Internacional Carriviñe. Estos miradores originalmente fueron concebidos como lugares de contemplación y, valoración de la belleza paisajística de nuestra comuna. Pero en los últimos 10 años, y voy a dar un poquito la lata para explicar de qué se trata el problema, distintas familias de nuestra comuna, en total 21 o 22 familias, han estado utilizando estos miradores como puntos de venta de algún tipo de productos alimentarios o artesanías en general, de manera absolutamente informal, quiero decir. Entonces, nosotros tomamos contacto como concejales con estas personas que tenían la preocupación porque necesitaban resolver esa informalidad
y tener un resguardo más bien a través de una norma que regule esta actividad, que por lo demás tiene que ver con el respeto a las normas sanitarias, ¿verdad? Que es un tema muy importante precisamente por los distintos riesgos que existen de contaminación, de enfermedades, en fin. Bueno, ellos a través de la dirección del Departamento de Organizaciones Sociales de nuestra municipalidad se conformaron como una agrupación de emprendedores y emprendedoras. Mientras tanto, yo que tuve participación activa en este tema, me reuní con la Dirección de Vialidad para establecer allí una información específica que nos permitiera entender bajo qué fórmulas podrían autorizarse, digamos, el uso de estos espacios. Bueno, finalmente esto se tradujo en un convenio entre la Municipalidad de Panguipulli y la Dirección Regional de Vialidad, que traspasó la competencia, más bien la tuición de estos miradores a la municipalidad. Entonces, ¿en qué estamos hoy día? Estamos intentando una ordenanza que regule esta actividad. Situación que no es tan fácil porque evidentemente aquí hay normas de carácter sanitario, hay normas que tienen que ver con los residuos sólidos, con las basuras, hay normas que tienen que ver con los derechos municipales, con impuestos internos. Es decir, es una tarea bien compleja poder darle forma a una ordenanza que permita un adecuado uso de estos miradores sin que estos pierdan el objetivo principal, que es la contemplación, y permitan a la vez que el libre tránsito de los pasajeros que visitan estos lugares. Entonces, en esta reunión de comisión lo que hicimos fue analizar una propuesta de ordenanza hecha llegar por la Dirección de Turismo. Y entonces estamos, en el fondo lo que hicimos fue profundizar, mejorar, hacer algunas sugerencias para que esta propuesta ingrese nuevamente al Consejo Municipal y allí el alcalde y los concejales, la concejala, podamos tomar una decisión que responda a este requerimiento que nos hacen nuestros emprendedores y emprendedoras. Lo que está claro es que si no tenemos una ordenanza, lo que va a ocurrir es la continuidad del uso informal de los miradores. Entonces la ordenanza es un instrumento absolutamente necesario para poder ordenar esta situación, pero debe estar sometida a ciertas normas que son bastante estrictas, digamos, en el que están establecidas por la autoridad sanitaria, y sobre todo lo que queremos asegurar que quienes finalmente a través de esta ordenanza usen el espacio sean personas de nuestra comuna, no personas extrañas a la comuna. Es una forma de resguardar también los intereses, ¿no es cierto?, de nuestros emprendedores y emprendedoras. Es un proceso que está en desarrollo, pero yo tengo la esperanza de que podamos resolverlo. Pero es una fantástica oportunidad que tienen los vecinos, las vecinas que se dedican a estos emprendimientos, también como una manera de ayudarles a generar una economía, ¿cierto?, para la comuna mucho más formal, con el resguardo, para los clientes que tienen, porque son miradores que son muy visitados en el verano, sobre todo vemos como Panguipulli se llena de visitantes, por lo tanto es un ganar-ganar, es un ganar para la comuna, es un ganar para la familia, es un resguardo también, es una toda la razón, fantástica. Rosita, toda la razón, porque estas 21 personas que son grupos familiares, lo que han hecho en los últimos 10 años es asegurar sus recursos financieros familiares a través de esta actividad. Entonces, creo que si nosotros somos capaces de establecer normas rigurosas que permitan el respeto a las normas generales que rigen en estas actividades, vamos a abrirle un espacio a que bajo esas condiciones ellos puedan seguir trabajando en esta área, digamos. Por supuesto, aquí la UNDEL y la Dirección de Turismo van a reunirse con ellos para conocer sus opiniones y mejorar, digamos, aún más la ordenanza. Así que una gran reunión. Felicito al equipo municipal porque han estado muy disponibles para escuchar nuestras sugerencias y esperamos que se resuelva lo más pronto posible. Continuamos, estimado director. Bueno, esto ocurrió hoy. Aquí estamos acompañando el show de la Teletón, Rosita. Ya sabemos que esta es una obra muy, muy importante porque los recursos que recauda la Teletón, más allá de las polémicas, porque esto está siempre lleno de polémicas, tú las conoces, lo importante es que con estos recursos miles de niños y niñas
personas en general con alguna discapacidad, con algún problema grave, van a ser atendidas dignamente, con prontitud y con eficiencia. Por lo tanto, es realmente importante que nuestros vecinos y vecinas puedan concurrir de aquí a mañana hasta antes de las 16 horas con su aporte, porque ese aporte se suma a los recursos que a nivel nacional se están recopilando. Aquí está mi donación. Cuando uno entrega un aporte, le entregan estas cintas como señal, digamos, de que hemos cumplido con esta importante obligación. Un llamado, Rosita, a nuestros vecinos. Don Alejandro, esta época de la Teletón nos llena el alma de alegría porque es una alianza solidaria tan importante en nuestro país que, tal como dice usted, hay algunas polémicas alrededor, pero más allá de aquello, poder contar con el cariño con el que las personas van a donar, con el que los niños se entusiasman. Yo soy del área de educación, entonces puedo hablar muy bien de las campañas que se realizan en cada uno de los establecimientos, que les toma semanas de preparación, de generar acciones diversas para reunir dinero. Sé que en la mañana fue la jornada escolar, donde muchos establecimientos de nuestra comuna se presentaron en nuestra plaza principal a entregar sus aportes con mucha alegría, porque esto nos mueve a todos como chilenos. Entonces, entender que tenemos la oportunidad de demostrar cómo Chile se apoya a sí mismo, Chile apoya a Chile, Chile apoya a las personas en situación de discapacidad, porque hoy día nos decía María José, que la vemos en la fotografía ahí apoyando la campaña. María José decía, la Teletón es todos los días, no es solamente 2 días en el año, sino que las personas que viven en situación de discapacidad es una constante, es permanente la necesidad que tienen. Yo quiero aprovechar e invitar, ahora en la noche se está desarrollando en la plaza, pero en otras partes de la comuna también están ocurriendo bellas campañas. Ahora ya comenzó la campaña en Huellahue, en Coñaripe también hay localidades que están trabajando hoy día hermosamente en comunidad. Yo puedo hablar de Huellahue porque está nuestra escuela, junto con la Junta de Vecinos, bomberos, las organizaciones, las empresas que pertenecen a Huellahue y que están viviendo sus propias campañas, lo mismo que en Coñaripe, en el Tume. Hay distintas asociaciones. Ayer se vivió en Puerto Fui. Es una energía positiva que fluye en un momento muy importante. Además, yo estuve en la Plaza Arturo Prat recién y pude observar cómo surgen también grupos musicales de jóvenes de Panguipulli con música muy bonita, digamos talentos especiales que aprovechan de presentarse, pero también de llamar a que nuestros vecinos y vecinas colaboren. Como decimos, de aquí al 5, que es mañana, están todos invitados a aportar a esta importante obra, y en el caso de Panguipulli debe hacerse antes de las 16 horas por una razón de logística, porque el vehículo que traslada los aportes precisamente lo hace antes de las 16 horas. Después de esto se cierra la caja, pero continúa abierta la posibilidad de hacer transferencias electrónicas o depositar en algún banco, que en el caso nuestro es Banco Chile en Valdivia, porque no tenemos Banco Chile en Panguipulli. Así que reiteramos nuestro llamado a ponerse las pilas, a concurrir a los lugares en que están funcionando las cajas. En el caso de Panguipulli es la Dirección de Turismo frente a la plaza, y me imagino que en Huellahue debe ser la escuela. Es la escuela, correcto. Ya, así que todos y todas invitadas a colaborar con esta gran obra Teletón 2022. Continuamos, estimado director. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con más informaciones y comentarios. Centralnoticias.cl, CN Televisión, están presentando Efecto Keller. Hola, soy el concejal David Ruiz Cifuentes. Los viernes a las 18 horas, Trending Topic. Actualidad, contingencia, los temas de interés de la comuna de Panguipulli. Viernes 18 horas. Trending Topic por CN Televisión, centralnoticias.cl. Fines de semana la transmisión. Si está pensando en construir, ampliar o remodelar, diseñe con nosotros. Ferretería Jaramillo Chile Más.
En nuestro local de Ancacomoe le esperamos con todo lo que necesita para su proyecto. Te invitamos a conocer nuestro amplio espacio. Todo en maquinaria agrícola y jardín. Todo en herramientas. Además, ven a conocer nuestra línea calefacción para este invierno. Somos Ferretería Jaramillo Chilemat. Te esperamos en nuestra sala de ventas en Ancacomoe. Centralnoticias.cl, CN Televisión, están presentando Efecto Keller. Ya estamos de regreso con la segunda parte de nuestro programa. Aquí hay una fotografía que nos puedes ayudar a compartir, estimado director, que es precisamente una reunión que iniciamos a las 15 horas aproximadamente. La Comisión de Educación del Consejo Municipal, presidida por el concejal Carlos Durán, integrada por la señora concejala Georgina Cuyul y el concejal Richard Astroza, pero además fue una reunión ampliada porque nos invitaron también a otros concejales que no somos parte de la comisión, como es el caso mío y el caso del concejal Gerardo Sáez. Nos acompañaron la señora Daisy Sangüesa, que es la secretaria general de la Corporación Municipal de Panguipulli, y la señora Rosa Palominos, que no le vemos el rostro, pero está presente. De hecho, ella fue quien hizo la presentación. El tema de educación, Rosita, es un tema complejo a nivel nacional y, por cierto, también en nuestra comuna. La pandemia afectó profundamente factores claves en el proceso educativo, como es, por ejemplo, los déficits educativos que se produjeron por las clases telemáticas, el problema de la falta de sociabilización de los alumnos y alumnas por no tener clases presenciales, que también tiene efectos en el mediano y largo plazo, la situación a la que se vieron sometidos los docentes, asistentes de la educación, al tener que improvisar en la práctica metodologías de trabajo en condiciones bastante complejas desde el punto de vista de la conectividad digital, lo que también fue arrojando cierta realidad, a veces no asumida o desconocida, como es esta poca democrática capacidad de conexión a la red informática, digamos a la red de internet, lo que expresa también cierta, yo diría, desigualdad en el acceso a la internet. Supimos tantas veces, ¿no?, que los docentes, las profesoras, los profesores muchas veces podían recién hacer clases cuando llegaba la mamá del alumno a la casa porque no tenía señal, en fin, cosas de esta naturaleza que fueron creando dificultades que aún se expresan. Pero además de eso, hay otro problema que es más estructural y tiene que ver con el financiamiento de la educación pública. Lo hemos comentado aquí en varias ocasiones. La esencia del financiamiento es, en el fondo, un subsidio a la demanda, una especie de voucher por asistencia. Entonces, más allá de los recursos, ¿no es cierto?, que por distintas vías suplementan esto, sigue siendo una carencia. ¿Por qué razón? Porque finalmente el sistema de financiamiento que está establecido en la Ley Orgánica de Educación en nuestro país no es basal, es decir, en el fondo es un voucher que financia al que llega a la clase, a la escuela. Entonces esto produce un desajuste estructural en los sistemas de financiamiento. El Estado en el fondo no paga lo que debiera pagar a cada establecimiento educacional. Y ahí vienen los problemas. Y en el caso nuestro, que la educación es administrada por una corporación municipal, esta corporación, frente a los déficits, necesariamente busca y solicita subsidios municipales para poder complementar las carencias que tiene. Y
además hay un problema de gestión. No hay que olvidar que las corporaciones municipales nacen, que entre paréntesis el Tribunal Constitucional las declaró inconstitucionales, y por eso solo fueron 53 las que se crearon, que quedaron en una especie de limbo, porque no pertenecen, digamos, rigurosamente al sistema público puro, porque son una corporación de derecho privado. Que surge, la idea, me imagino, fue que estas corporaciones, aprovechando esta particularidad de ser una corporación de derecho privado, pudiera gestionar recursos externos al financiamiento estatal, cosa que en la práctica no está ocurriendo. Yo creo que pocas veces ocurrió. Entonces es un cuadro complejo. Desde esa perspectiva, estimada Rosita, ¿cómo ves tú el proceso en nuestro país? Pero también focalizando el tema en la educación de nuestra municipalidad a través de la corporación. Veo el panorama un poco difícil porque, tal como usted menciona, la pandemia nos dejó al desnudo con todas las carencias que tiene nuestro sistema educativo. Estamos nosotros en un sistema, el sistema nacional chileno, es un sistema altamente segregador. Aquí, en este país, tenemos un techo. Es con este dicho: dime dónde naciste y te diré cuál es tu techo educativo. Si naciste en un nivel socioeconómico bajo, entonces su tope, si uno lo llevara a números CIMSE, a puntaje CIMSE, si nace en un nivel socioeconómico bajo, entonces está destinado a aprender hasta 230 puntos. Y en los últimos 20 años hemos ido avanzando en promedio, en el aprendizaje a razón de un punto porcentual anual. O sea, para que un estudiante que nace en un medio económico bajo, para que alcance a obtener un aprendizaje de un nivel socioeconómico alto, van a pasar 20, 30 años. Y esa brecha se extiende, porque aquel que está en el nivel socioeconómico alto, en 20 o 30 años más va a tener mejor resultado. O sea, nosotros vemos en nuestro país que hay una brecha marcada de socioeconómica muy abismante. Hay establecimientos que han roto esa brecha. Por ejemplo, en nuestra comuna, el Liceo Bicentenario de Excelencia Altamira rompe esa lógica y avanza 2 niveles socioeconómicos sobre lo que debiera ser en términos generales. Hay un desafío importante en la educación. La pandemia nos dejó al desnudo con respecto a la tecnología. No solamente faltó el internet, sino que también faltaron las habilidades para usarlo. Hay que pensar solamente lo que nos pasó a los profesores. Tuvimos que aprender a hacer clase a través de un sistema telemático sin tener las herramientas para eso. Tuvimos que aprender a generar salas virtuales, a compartir los links, a utilizar la cámara, cosas que no estábamos acostumbrados. Nos cambiaron el escenario y no estábamos preparados para ello. Además, nuestros estudiantes, tal como usted dice, no todos tienen la posibilidad de acceder a la tecnología, y es una realidad que no solamente se vive en nuestro país, sino que es la dinámica de Latinoamérica. Y por eso, cuando se habla de los resultados PISA, esta medición internacional, ¿cierto?, donde ciertos países se adscriben para esta medición, vemos que en Latinoamérica Chile está a la cabeza de Latinoamérica, pero estamos bajo la media OCDE. Todavía nos queda mucho por desarrollar en educación y ahora, hoy día... Para graficar lo que tú señalas, esta visión que expresas tan gráfica de donde naciste, me vas a decir... ¿Cuánto aprendes? Claro. Sí. En el fondo, un colegio del sector alto de la sociedad chilena recibe en promedio por alumno sobre 350.000 pesos mensuales, ¿ya? Y a veces en algunos colegios es mucho más que eso, a diferencia del promedio de un colegio particular subvencionado de nuestra comuna, que yo no tengo la cifra, pero no debe alcanzar a los 200.000 pesos o menos. Menos, ¿verdad? Ahí ya hay una desigualdad y uno tiene que preguntarse, obviamente, cuál fue el origen de esta ley, porque yo quiero recordarles a nuestros televidentes que la ley orgánica de educación chilena se promulgó
la que no fue modificada, porque hemos tenido modificaciones en el futuro, pero esa se promulgó el domingo 10 de marzo del año 90, de 1990. Un Es día decir, antes del cambio. horas antes de que asumiera el nuevo presidente democrático, Patricio Aylwin. Entonces, yo digo con mucha fuerza, Rosita, que esta ley obedece a un criterio mercantilista, es decir, poner a disposición o bajo tuición de las municipalidades con carencia de recursos la tarea tan importante de educar a nuestros niños y niñas fue un acto de irresponsabilidad política con el futuro del país. Nosotros como sociedad no hemos tenido la posibilidad de reformar eso sustancialmente, y la única forma que habría de resolverlo es a través de un financiamiento basal, es decir, establecer verdaderamente el costo que tiene un colegio y en función de ese costo financiar, entregar los recursos. Pero esa es una realidad que no vamos a poder cambiar tan fácilmente. Espero que tengamos la posibilidad en el nuevo proceso de discusión constitucional incorporar este tema, porque es un tema esencial para la transformación social. Ahora, aterrizando en nuestra comuna, nosotros podemos decir, Rosita, que, y conversando directamente sobre el PADEM, que ustedes, y tú en particular, dirigiste un proceso que se había hecho pocas veces en Panguipulli, que es abrir el tema de la discusión y de las propuestas para redactar finalmente un PADEM, que es el Plan Anual de la Educación Municipal, de manera participativa. Es decir, se extendió a todos los territorios, participaron cientos de personas, profesores, alumnos y alumnas, padres y apoderados, asistentes de la educación. Y en ese sentido, yo, y lo digo públicamente siempre, yo valoro la metodología porque efectivamente permite captar desde la base las visiones que tienen los actores que tienen que ver con el proceso educativo. Eso es un valor que a mí me parece esencial. Sin embargo, yo creo que la discusión del PADEM todavía tiene que profundizarse desde el punto de vista de los recursos financieros. ¿Por qué razón? Porque este hermoso trabajo de proponer, digamos, un conjunto de objetivos, ¿no es cierto?, a cumplir, que son necesarios y que son muy valiosos, depende en la práctica de cuánta plata tengamos para financiarlo. Y ahí sí tenemos un problema. ¿Cómo es este fenómeno? Hablar del proceso participativo de la construcción del PADEM es muy hermoso. Este es una mirada y es un mandato de nuestro alcalde, presidente también de la Corporación Municipal, que lo hace bajar a través de nuestra secretaria general y a todo el área de educación que yo encabezo, porque la gobernanza participativa es un valor. De hecho, es una de las potencialidades instaladas en el PADEM, porque la educación entendemos que no se construye bajo cuatro paredes en un espacio cerrado, sino que la educación tiene que ser participativa, porque es tan importante en esta triada virtuosa. Está el estudiante, están los funcionarios, profesores, asistentes, y por otra parte está la familia. Entonces, tener la visión de estos tres estamentos enriquece la mirada, y cuando a eso se le complementa además apoyos tan importantes, porque yo quiero decir en este espacio y agradecer también al Consejo Municipal, si no fuera gracias a los aportes del Consejo Municipal, tendríamos que cerrar la gran mayoría de nuestras escuelas, y eso es lamentable, porque tal como usted menciona, los ingresos que recibe la educación pública solo responden a las subvenciones que entrega el Estado, y hoy día esas subvenciones no dan la capacidad que necesita nuestro establecimiento. Tenemos todavía mucho déficit en infraestructura, en apoyo a las tecnologías. Nosotros tenemos la gran mayoría de nuestros establecimientos, solo 2 están sin conectividad, pero tenemos una deuda con respecto a la velocidad, porque no saco nada de tener internet y que funcione a la velocidad de una tortuga. Necesito tomarme 3 cafés para que pueda abrir una página distinta a la que estoy. Entonces hoy día tenemos muchos desafíos importantes, y mientras no tengamos mayores, ya está la propuesta
constituyente, porque estaba en la Constitución tener un financiamiento basal, que sería lo ideal. Tenemos que nosotros trabajar en la mejora de nuestros índices de eficiencia interna, matrícula, asistencia, seguir trabajando. Los equipos directivos y los profesores han hecho un trabajo hermosísimo para mejorar la asistencia de los estudiantes a clase, y eso hoy día impacta, porque la ley dice: va estudiante que va a clase, estudiante que recibe mayor subvención. Entonces se ha hecho un trabajo muy importante para esta mejora, pero tenemos tanto todavía déficit. Ahora, efectivamente la corporación municipal y específicamente el área de educación tiene un problema, yo diría estructural, de déficit financiero. Escudriñar ahora de dónde viene, bueno, es una tarea necesaria. Nosotros tempranamente le pedimos al alcalde, y yo en particular, la necesidad de una auditoría general. Esto no como para pensar en castigar a alguien, sino que simplemente para que esta gestión municipal tuviera una base objetiva del punto de partida de la gestión. Bueno, se hizo a partir de agosto, entiendo, se contrató de este año una auditoría, es decir, un año después de lo que lo solicitamos, una auditoría que arrojó antecedentes parciales que aún no nos permiten mirar el fondo del asunto. Yo insisto en que esto es fundamental para poder proyectar, digamos, las tareas de educación. Sin embargo, creo que nosotros podemos colaborar, porque aquí en el fondo lo que está pasando es que los recursos que ingresan son insuficientes para sostener el conjunto de responsabilidades que emanan de la tarea educativa. Entonces, yo quiero comentarte, Rosita, que en la década del 2000, que fue una época muy difícil para nosotros cuando yo asumí la alcaldía, me di cuenta de una cosa que esencialmente no ha variado, y es que en esa época nosotros teníamos cerca de 47 escuelas dispersas en todo el territorio comunal. Y no habíamos construido ninguna escuela nueva en la comuna, en la ciudad. Y más del 50% de la matrícula se concentraba en la ciudad de Panguipulli. Entonces de allí surge mi idea de construir nuevos establecimientos educacionales. Y de allí surge entonces el complejo educativo Ayarrehue, la escuela Manuela Navalón, que no pude inaugurarla porque abandoné la alcaldía antes de la construcción. Pero quiero decirte entonces de que priorizamos por otorgarle a Panguipulli una infraestructura y una implementación de calidad. Y en el caso del proyecto Ayarrehue, lo ideamos como el circuito virtuoso de la educación pública, porque de allí surge la sala cuna Cupulwe, la Escuela de Música Claudio Rao, el Liceo Bicentenario Altamira, y estaba pensado el Centro de Formación Técnica, que lamentablemente no pudimos construirlo. Entonces yo siento de que estamos perdiendo la batalla, porque si yo comparo las cifras del 2000, que se ubicaba más o menos la matrícula en 4.250, 4.300 alumnos anuales, hoy día el mejor promedio que tenemos fue este año de 3.558 o algo así, ¿no? Así es. Es decir, hemos perdido cerca de 1.000 alumnos en 10 o 15 años. Y esos alumnos emigraron hacia la oferta particular subvencionada, especialmente al área técnico-profesional. Y ahí yo encuentro entonces que nosotros tenemos un instrumento, y lo hemos venido sugiriendo en el Consejo, de retomar un poco la ofensiva para captar más matrícula, que no resuelve completamente el problema, pero ayuda enormemente. Lo mismo, para mí ha sido muy importante sugerir en el Consejo, al alcalde, a ustedes que administran esto, la necesidad de conocer efectivamente la cifra de niños y niñas que, ingresando al sistema de salas cunas y jardines infantiles, finalmente egresan. ¿Hacia dónde se van? Yo por ahí leí una cifra en el PADEM, creo que está de poco más del 50% se va al sistema particular subvencionado. Es decir, de 400 alumnos, 470 alumnos, estamos hablando de más de 200 alumnos que se nos escapan.
Por lo tanto, debiéramos ser capaces de ofrecer una estrategia, de elaborar una estrategia que nos permita recuperar, hacer ingresar a esos niños y niñas al sistema público, lo que requiere sí conocer el problema y crear una estrategia que permita efectivamente cumplir con la meta. Y además, y esto lo digo porque estamos enfrentando una competencia, lamentablemente, competimos cada día con el sector particular subvencionado. El sector particular subvencionado lo ha hecho genial. Yo creo que hay centros educativos en nuestra ciudad que son altamente exitosos. Entonces yo digo, nosotros tenemos que propender a superar, a elevar el nivel de la calidad de nuestra oferta. A mí me parece esencial. Ahora, el contexto de todo eso, Rosita, es también, y es algo que quiero preguntarte, la creación de un nuevo sistema educativo en Chile, que son los servicios educativos locales, ¿no es cierto?, de la educación pública. Entonces yo a veces siento de que este tremendo esfuerzo que hay que hacer, en alguna medida, desde la perspectiva municipal, se va a detener, porque va a traspasarse el sistema a otro ente que yo personalmente creo que también peca de bastante centralismo, es decir, a mi juicio no es la respuesta correcta a la educación pública, pero ya es una ley y hay que cumplirla. ¿Cómo ves tú ese proceso de traspaso? El traspaso era nuestro sueño dorado para los profesores, volver al ministerio era la añoranza. Y ese sueño se ha convertido en una pesadilla en muchos lugares. De hecho, las evaluaciones del servicio local de la instalación han sido nefastas en la gran mayoría de las que tenemos instaladas hasta ahora en Chile. Y eso a nosotros nos preocupa, le preocupa a los equipos directivos, al profesorado, a nosotros también como corporación municipal, porque vemos con cierto temor que si a nosotros como corporación que estamos aquí instalados en la comuna nos cuesta de pronto llegar a escuelas que están en la cordillera, que son más aisladas, que son más rurales, ¿cómo lo va a hacer un servicio local que va a tener su sede en Valdivia? ¿Cómo va a llegar hasta Puerto Fuy? ¿Cómo va a llegar a Cachín, que está literalmente en un cerro? Y es probable que nos llenemos de nuevo de supervisores, ¿no? Puede ser. Entonces, ese temor de que nuestro sueño se haya convertido en una pesadilla también a nosotros nos preocupa. Estamos hoy día trabajando arduamente para hacer un traspaso con toda la información que nos pide el servicio local y poder resguardar a nuestros funcionarios también. Hoy día tenemos una gran inversión de nuestros recursos porque hay que decirlo, no es que la corporación no tenga dinero, la corporación recibe ingresos anuales cercanos a los 12.000 millones de pesos, solo que todo ese dinero, o al menos un gran porcentaje de ese dinero, tal vez el 70% más o menos, se va en pago de recurso humano. El recurso humano es el recurso más valioso que nosotros tenemos porque es con quienes nos permite trabajar con los estudiantes. Pero claramente nos preocupa qué es lo que va a pasar porque, insisto, si no fuera por el Consejo Municipal tendríamos que cerrar muchas escuelas. Si no fuera por el aporte que ustedes nos realizan, la educación municipal en Panguipulli no se podría financiar. ¿Y cómo lo va a hacer el servicio local cuando ya no pueda recibir los aportes municipales? Para nosotros eso es una preocupación. ¿Quién le va a inyectar el dinero adicional? Ahora, es cierto que el ministerio también le ha puesto más recursos a los servicios locales que lo que le pone hoy día a las corporaciones o a los DAEM, en otras comunas donde hay DAEM, porque solo el FAEP hay que mirar la diferencia que se genera entre lo que se recibe por un alumno en una corporación municipal versus lo que recibe el mismo estudiante en un servicio local, que es casi 4 veces más. Entonces el ministerio se ha ido encargando de inyectar recursos adicionales, yo creo que consciente de que dejaremos de tener el apoyo municipal, que hoy día es fundamental para nuestro funcionamiento. Bueno, en el caso de Panguipulli estamos hablando de 2.000 millones, que es lo que está considerado en el PADEM 2023. Y eso es prácticamente el 10%, cerca del 10% del total de recursos para el área de la educación, ¿verdad? Sí, correcto. Y es un porcentaje también súper elevado para los 18.000 y tantos millones de presupuesto que tiene la municipalidad. Por eso es que en el Consejo siempre ha habido una preocupación de cómo asegurar, digamos, que sin descuidar
obviamente la importancia que tiene el traspaso de estos recursos a la educación, que estos recursos efectivamente permitan asegurar la calidad de la educación en Panguipulli, porque es un costo, digamos, un gasto elevado, es cierto, es una inversión, porque estamos invirtiendo en un área fundamental para la vida de las familias. Pero por otro lado, cuando la municipalidad tiene que suplementar recursos que debieran venir del Estado central, deja de invertir también en áreas tan relevantes como caminos, ¿verdad?, construcción de viviendas y otras áreas esenciales para nuestra gente en la comuna. Por eso nuestro llamado como consejo, digamos, y yo he insistido mucho en ello, es que debemos asumir con mucha rigurosidad fiscal la ejecución del gasto en educación, ser sumamente austeros, ¿verdad? Por eso yo hacía la pregunta, Rosita, ¿cuánto nos cuesta la administración interna de la corporación? Y quizás sea necesario en algún momento revisar si estamos, digamos, si hay una relación de eficiencia entre ese gasto administrativo y el resultado. Es un tema que es delicado tratarlo, pero es necesario ponerle mucho ojo, y sobre todo creo que tenemos que entender de que las finanzas fiscales, y en este caso de la municipalidad, están también sujetas a una cierta, yo diría, crisis, porque ya lo conversábamos con los equipos de finanzas de la municipalidad y ellos nos han puesto alertas en el horizonte, porque efectivamente el país está transitando por no es una recesión, pero hay una contracción de los recursos fiscales y por lo tanto va a ser mucho más difícil cumplir con todos los objetivos que la municipalidad, el consejo y el alcalde nos hemos trazado. Y en ese sentido entonces tenemos que ser súper rigurosos, súper austeros para poder cumplir con nuestras obligaciones. ¿Cómo ves tú en general el panorama para el 2023, considerando estas dificultades financieras que tenemos, la necesidad de la rigurosidad fiscal en la ejecución del gasto, pero también pensando en que vamos a vivir un año casi de transición, de traspaso hacia los sistemas locales de educación pública? Sí, efectivamente va a ser un año de transición porque nosotros ingresamos al servicio local sí o sí, aunque cambie y se genere la ley miscelánea en el calendario. El SLEP de Valdivia, el servicio local de Valdivia, inicia su transición en marzo del 2023. ¿Qué pudiera cambiar con la ley miscelánea? Que esta transición hoy día por ley dura un año. Ingresaríamos completamente al servicio local el 1 de enero del 2024. Si se aprueba esta ley miscelánea, tendríamos 2 años de transición para que sea un proceso menos doloroso de lo que hoy ha significado los traspasos, claro, en Chile. Situación que está también en desarrollo porque... Ahora, una pregunta que seguramente interesa mucho a nuestros televidentes que son docentes o asistentes de la educación. En términos generales, lo que yo entiendo es que el sistema considera una modalidad de traspaso indolora, digamos, en el caso de los asistentes de la educación y los docentes. ¿Eso es así? Sí. Quienes están trabajando hoy día en nuestros establecimientos deben tener la total tranquilidad de que todos pasan en automático al servicio local. Donde se genera una dificultad en la administración central, en la corporación municipal, el equipo que administra, porque el servicio local va a estar integrado por 8 comunas y de estas 8 comunas tienen que salir equipos, ¿cierto? Parte del equipo para generar un solo equipo global que trabaje, y eso va a significar que algunas personas tengan la posibilidad de postular a los cargos que se generen en el servicio local, pero otros que van a ser a lo mejor desvinculados, se les va a pagar su indemnización, o también existe la posibilidad de que los absorba el municipio y que el municipio les dé trabajo, porque también la ley, en esta modificación de la ley, se generen esas posibilidades, pero claramente el mayor impacto más complejo se va a vivir en la administración central. No. Usted preguntaba cuánto es el costo. Bueno, dentro de las medidas que se han tomado, entendiendo que tenemos una sobredotación en Panguipulli, este año partimos marzo y el equipo de educación, el equipo técnico se redujo porque muchos profesores que trabajaban en la corporación fueron destinados a cubrir
horas docentes de profesores que se fueron, que jubilaron o que renunciaron, y nuestro equipo técnico se vio mermado. Hoy día hay solo 6 profesores trabajando en educación, hay asistentes de la educación también, pero se han tomado decisiones para mejorar la administración del recurso humano de la administración central. Sí. Ahora, ¿tú crees factible una revisión de la estructura docente y de asistentes en cada colegio? Lo digo porque pudiera ser, es una percepción que yo tengo, solo producto de la observación empírica, digamos, que podrían haber establecimientos educacionales que tengan una relación disfuncional entre el número de alumnos y alumnas y la cantidad de profesores existentes. ¿Existe esa situación? Existe eso. Si nosotros tenemos sobredotación, en nuestros análisis tenemos cerca de 800 horas disponibles para hacer reemplazos internos, o sea, horas que no están justificadas ni para hacer clase ni con actividades pedagógicas relevantes, sino que están a disposición para que los directores la utilicen en gestionar los reemplazos cuando hay una licencia médica o un permiso administrativo o una ausencia de emergencia. Ahora, existe al revés establecimientos educacionales donde tengamos una relación inversa, es decir, déficit de horas docentes. En general no. En general no. Tenemos, por ejemplo, una escuela unidocente que tiene 32 estudiantes, pero la normativa permite que una escuela unidocente tenga a un profesor atendiendo 36 estudiantes, y aún la normativa lo permite. En general, nuestros establecimientos, sobre todo los urbanos, tienen de 35 hacia arriba, 40 estudiantes por sala de clase, más o menos. Pero en realidad se produce a la inversa. Tenemos exceso de horas docentes contratadas en relación a la cantidad de alumnos que tenemos. Ahora, para ir cerrando este tema, que es inagotable, pero el tiempo pasa, podemos decir, como información básica para nuestros televidentes, que el próximo martes 8 de noviembre, el equipo técnico, dirigido por la señora Rosa Palominos, junto a la secretaria general, presentan formalmente al Consejo la propuesta final de PADEM 2023. Y el Consejo es la instancia en que se discute y finalmente se aprueba o rechaza el PADEM. Yo creo que se han creado condiciones básicas para que en el Consejo la discusión sea lo más propositiva y positiva posible, ¿verdad? Pero ya llegamos al punto en que la ley establece un término de esta discusión y una resolución del órgano resolutor, que es el Consejo Municipal. Yo estoy en general tranquilo, preocupado por las áreas que ya he expresado, y me parece a mí de que frente a esta situación de transición que vamos a enfrentar en el 2023, la principal preocupación que yo veo o considero necesaria es asegurar, por un lado, el respeto absoluto a las obligaciones de la corporación respecto de sus docentes, de sus profesionales y asistentes de la educación. Es decir, que no tengamos situaciones críticas en el año de transición, digamos, que faltó el sueldo, que no se pagó esto, que no se pagó otro. Y lo segundo, que la infraestructura y la implementación de nuestros colegios, nuestros establecimientos educacionales, esté asegurada absolutamente, ¿vale? Es decir, que no tengamos que enfrentar situaciones críticas como la del invierno, que había colegios sin leña o problemas de internet, etcétera. O sea, resguardar lo esencial para que, pese a la situación crítica que estamos viviendo y la transición que enfrentamos hacia un nuevo sistema educativo, no perdamos la calidad ni las metas tan importantes como es recuperar los índices educativos, ¿no es cierto?, perdidos por pandemia, y los procesos de recuperación de este comportamiento social adecuado entre los alumnos y alumnos. Yo creo que hoy día se trata de asegurar aquello esencial, porque evidentemente la crisis es tan profunda que difícilmente vamos a poder resolverla en un año. Entonces hay que priorizar, hay que ser austero, hay que
eliminar gastos superfluos y sobre todo responder con información transparente para que podamos efectivamente tomar las decisiones que sea necesario tomar. Terminamos el tema del PADEM 2023, pero yo no quiero terminar el programa sin preguntarte, Rosita, una controversia que ha surgido, que ha estado presente en los medios y que tiene que ver con esa supuesta eliminación de los liceos bicentenarios. El ministro lo ha desmentido, pero evidentemente allí hay un ruido que no está plenamente aclarado. ¿Cómo ves tú desde la perspectiva de la directora de Educación este proceso? Yo lo veo con absoluta tranquilidad. ¿Sabe por qué? Porque ahora ha sido más mediático el tema de los liceos bicentenarios, pero ya ocurrió en el gobierno de Michelle Bachelet que el apoyo técnico a los liceos bicentenarios desapareció por completo. Y se retomó el apoyo técnico con Piñera, porque hay que entender que el presidente Piñera lo instala, la presidenta en el primer periodo, en ¿no? el primer periodo, claro. Viene después el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, elimina el apoyo técnico, vuelve en el segundo periodo del presidente Piñera, vuelve a reactivar no solamente el apoyo técnico, sino que además en la mayor creación de liceos bicentenarios. No es una situación que al menos Altamira no lo haya vivido, lo vivió, pero las capacidades están tan instaladas en el proyecto educativo que a mí no me cabe la menor duda de que el proyecto educativo va a seguir funcionando con el éxito que tiene, porque hay una planta de profesores y un equipo directivo, y a lo mejor va a decir, ya viene muy de cerca la recomendación, porque yo fui yo los conozco, hace poco, pero es porque uno los ve trabajando con un amor. No, por supuesto. Yo quiero detenerme en un tema que es muy tangible, palpable. Por ejemplo, nosotros, Altamira prepara a 2 cursos, 7º y 8º, que pasan en automático a primero medio, y en primero medio se reciben a 2 cursos más de la comuna. La brecha entre los primeros medios generados por Altamira y los niños que llegan de otros establecimientos es tan abismante, es tan dolorosamente abismante. Por ejemplo, en un diagnóstico de ciencia, área de física, Altamira, los altamiranos, los alumnos que vienen formándose en 7º y en 8º, su promedio de evaluación diagnóstica es 70-80% en general. En la misma evaluación aplicada a los niños que vienen integrándose es de un 10%. Pero ¿cuál es la magia y el trabajo extraordinario que realizan los docentes? Es que cuando esos alumnos rinden la evaluación SIMSE, ¿por qué no se puede reproducir? En segundo medio ya no hay brecha, porque los profesores nivelaron hacia arriba, y eso es para aplaudirlo. ¿Por qué no se puede replicar ese modelo? Bueno, Altamira tiene un proyecto educativo altamente academicista, y que cuando se instalaron los bicentenarios, y venían también con un trabajo exitoso, se instalan capacidades que se trabajan, el análisis de datos, el reforzamiento continuo, Altamira no tiene programa de integración, es solo el profesor frente a los 35 estudiantes en la sala de clase. No hay un apoyo adicional, pero también hay niños que llegan y familias que apuestan por un proyecto educativo donde hay un compromiso muy importante. Los niños de Altamira son niños altamente motivados. Hace poco hubo una campaña medioambiental donde buscaban reciclar plástico. Juntaron 4 toneladas, más de 4 toneladas de plástico para llevarlo a un reciclaje. Bueno, también aprovecho a decir que Cupulhue, que está al lado, también generó una campaña hermosa de recolección y se juntaron envases, pero extraordinario. Entonces, esa motivación con la que llegan y está Altamira, claro que tenemos que replicarla en otros establecimientos, porque son nuestros mismos niños, son los mismos niños que se educan en nuestra escuela. Yo tengo una gran opinión de nuestros docentes a nivel comunal, porque en realidad las condiciones en general, sobre todo en el mundo rural, son bastante complejas para ejercer y tener éxito, digamos, académico. Y yo me permito, a propósito de la Altamira, una licencia personal. ¿Por qué? Porque mis 2 hijos, Stefan y Tamara, estudiaron en el sistema público de Panguipulli, desde chiquitito hasta el final. Y Tamara hoy día es una exitosa profesional periodista de Televisión Nacional. Y mi hijo ayer recibió su licencia de abogado. Es decir,
Por cierto, tengo orgullo personal por ello, digamos, pero creo que son hijos también de la educación pública de Manguipulli, que se suman a cientos de jóvenes, hombres y mujeres, que han inundado, diría yo, la región. Yo veo jóvenes que partieron acá hace años, que hoy día son excelentes profesionales en el gobierno regional, por ejemplo, a nivel nacional, o en la municipalidad. Es decir, sí, uno no puede ser tan mezquino de solo reconocer los problemas. Yo creo que uno tiene que ser tan generoso, y doy el ejemplo de mis hijos, porque es lo que más conozco, reconocer que el sistema público de Manguipulli ha ido evolucionando a un punto en que puede garantizar un desarrollo humano y profesional de excelencia a todos aquellos que ingresen. Lo que tenemos que hacer es crear las condiciones para que esto se expanda a más colegios de nuestro sistema público. Y ahí yo quiero también hacer un alcance que lo tengo en mi mente hace mucho rato y se nos hace poco el tiempo de la conversación en educación siempre, es porque la educación pública, si bien es cierto, ha disminuido en su matrícula, pero en lo que no ha disminuido jamás es en su calidad educativa en la sala de clase. Porque hay que decirlo y con franqueza y con fuerza que la educación pública tiene mejores resultados de aprendizaje que las escuelas particulares subvencionadas de la comuna. Y eso de pronto las personas no lo ven porque no es tan tangible. A lo mejor ven una infraestructura súper despampanante, pero lo que pasa en la sala de clase, la magia ocurre de pronto en escuelas nuestras que no tienen una infraestructura tan buena, pero la calidad va por dentro, porque nuestros resultados de aprendizaje, el Fernando Santibán tiene el 70% de alumnos que egresan del liceo, ingresan a la universidad. En Altamira, sobre el 90% de los estudiantes ingresa a la universidad. Hoy día el complejo educacional Tierra de Esperanza no tiene cupos en la enseñanza media porque tiene su matrícula al tope. Entonces, las escuelas públicas hacen una tarea muy importante en el aprendizaje, en la sala de clase. Ahí, donde se juega el partido, en la sala de clase, ocurren las magias. Y la educación pública no ha mermado su calidad educativa, y en eso yo quiero ser súper enérgica en decirlo, que confíen en la educación pública. Eso es lo que nosotros necesitamos, que la gente lo vea. Bueno, estamos llegando, Rosita, al final de nuestro programa. Este es un tema que no se acaba porque en realidad tocamos algunos puntos, pero efectivamente aquí tenemos una responsabilidad y nosotros desde el Consejo Municipal tenemos que tener la serenidad, la objetividad para entender y conocer en profundidad lo complejo de la situación que enfrentamos y proponer entonces las mejores salidas posibles a esta situación que hoy día nos afecta. Rosita, yo te quiero agradecer la presencia en mi programa. Tienes ahí unos segundos para despedirte de nuestros televidentes y en el futuro seguramente te vamos a volver a invitar porque quedan siempre temas en el tintero. Uy, me encanta, don Alejandro, que me haya invitado a este programa, a este espacio. No hay nada que me agrade más que hablar de educación. Respiro educación, me encanta. Y tener la posibilidad además de conversar con usted, que un hombre tan culto, una persona que conoce tanto de educación y que tiene la radiografía de la educación, tanto pública como particular subvencionada, siempre es un placer. Quiero enviar un cariñoso saludo a quienes nos están viendo, que sigan viendo este programa, que tiene muchos temas de interés para conversar y que confíen, les pido que confíen y conozcan la educación pública, porque en la educación pública está todo pasando en la educación pública. Proceso de matrícula, noviembre viene el proceso complementario del sistema de admisión escolar, en diciembre viene el proceso de matrícula y nuestras escuelas tenemos 31 establecimientos educacionales de básica y media y 9 jardines infantiles para que la comuna de Panguipulli se interese por la educación pública, confíe en la educación pública, porque de nuestras aulas de clase estamos formando nosotros al futuro de Chile. Muy bien, muchas gracias, Rosita. Yo también me despido, estimados televidentes. Estamos día viernes 4 de noviembre, ya mañana tenemos un fin de semana. Les deseo felicidades junto a sus seres queridos, disfrutar el tiempo, que espero siga siendo bueno. Y nos comprometemos a continuar este diálogo tan simpático, profundo, sincero,
diciéndoles que hay que valorar también la experiencia, porque la nueva generación que está asumiendo desafíos tan importantes también tiene que escuchar a los que tenemos hoy día más pasado que futuro, como dicen algunos, ¿no? Y sobre todo tenemos las ganas de colaborar, de hacer que nuestra comuna crezca en beneficio de toda nuestra gente, que en definitiva es la única razón por la que estamos aquí. Así es. Muchas gracias. Que les vaya súper bien. Adiós. Hasta luego. Centralnoticias.cl, CN Televisión presentaron Efecto Keller.